Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Seguimos con nuestro programa de relatorías y enseñanzas de las principales obras espíritas, mediúnicas. Esta noche continuamos con la hermana Ivonne Amaral Pereira, con otra obra psicografiada por ella. Sería la charla Relatoría y enseñanza del libro El drama de la Bretaña, psicografiado por Ivonne Amaral Pereira. Nos estará contando ahorita nuestra conferencista el espíritu que lo dictó. Entonces, nuestra conferencista es Elexney Camacho, psicóloga, miembro de SESMAR desde hace 4 años. SESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta. Así que nos estará acompañando el SNEI en esta segunda charla que dicta para nosotros en Fusenda. Para iniciar, como toda actividad espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento que nos estará dirigiendo también desde Santa Marta, Nancy del Socorro Gaviria. Adelante, Nancy, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, Abel. Buenas noches. Unidos todos en un solo pensamiento de amor fraternal, elevamos nuestro pensamiento y sentimiento al Padre Creador para darle las gracias nuevamente por la vida, por esta bendita oportunidad de seguir en estos conocimientos esclarecedores y libertadores que nos ayudan a plasmar un mejor camino hacia la espiritualidad. Le damos las gracias también a esa divina bondad por regalarnos a nuestro amado Jesús de Nazaret, camino, verdad y vida, luz del camino, Señor, que nos acompaña siempre para que estemos dispuestos a cumplir sus códigos divinos en nuestro diario vivir. Te pedimos, amado Maestro, que en esta tarde, en esta noche, con tus ángeles celestiales, nuestros mensajeros, nuestros embajadores divinos, nos ayuden y asistan a nuestra hermana Elexney, que esta tarde nos va a enriquecer con las lecciones del libro que le toca relatar. Gracias al mundo espiritual por la asistencia que todos los días nos brinda en estos círculos terrenales, para que tengamos la suficiente fuerza, voluntad y valor para continuar con nuestros compromisos abrazados en un solo haz de amor. Que la paz y el amor de nuestro amado Jesús encierren todo el planeta Tierra, todo el mundo, Señor, para que algún día brille la luz del amor en todos los corazones de la humanidad. Gracias, Señor, que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Nancy. Okay. Y Elexney Camacho, bienvenida, buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias. Feliz y bendecida noche para todos. El tema de hoy es el drama de la Bretaña. Una lectura pues fascinante, con una excelente moraleja. Para iniciar, voy a dejar acá de quién es realmente, pues, cómo inicia el proceso de la escritura de este libro. Dice que cuando Ivonne de Amaral Pereira consideraba que nada más podía hacer con sus apuntes guardados, se presentó un amigo espiritual, Charles, y le dice: reconstruiremos el drama de la Bretaña. Sería injusto que perdiéramos una obra que recibió el beneplácito de lo alto para ser divulgada. Y Ivonne Pereira
ofrece al lector estas páginas que espero pueda servir a los necesitados de amor y de justicia. Verdaderamente vosotros, como nosotros, vivimos todos sumergidos en un océano espiritual inmesurable del cual origina las ciencias y las sabidurías posibles al espíritu humano. Esa es la llamada comunicación con el Espíritu Santo, de que trata las Sagradas Escrituras cuando dicen: Él mora en vosotros y vosotros existen. Francisco Cándido Xavier nos dejó esta frase reflexiva: no hay maldades ocultas en la tierra. Todos los crímenes y todas las faltas de la criatura humana se revelarán algún día y en algún lugar. Cualquier sombra de nuestra conciencia queda impresa en nuestra vida hasta la mácula sea lavada por nosotros mismos con el sudor del trabajo o con el llanto de toda la expiación. Nadie se eleva al cielo sin su ajuste en la tierra. En acción de gracias elevamos todos a Dios un pensamiento de amor por la desdichada Andrea, que es la protagonista de esta historia, rogándole que la ilumine y la guíe con el fin de que a partir de su presente existencia terrenal, su espíritu ya en plena rectificación adquiera el derecho a elevarse a las esferas de la luz, el amor, en las que las esperan todos aquellos seres que por ella sufrieron y que muchos la aman. Conozcamos un poco quiénes son los personajes de esta historia. El conde Hugo José Francisco de Germán de Albert y su esposa Francisca María de Montalbán de Albert. Sus hijos Víctor Francisco de Guzmán de Albert y Andrea de Guzmán. El conde René de Breus y su esposa Amelia de Guzmán de Breus y sus hijos gemelos Arturo y Alexis de Guzmán de Breus. Hablemos entonces ahora por capítulos. En esta ocasión les voy a hablar del obsesor. ¿Podríamos liberarnos de la influencia de los espíritus que nos incitan al mal? Sí, porque no se adquiere más que a lo que lo solicitan por sus deseos o lo atraen con sus pensamientos. Dice, los espíritus cuya influencia rechazamos por medio de la voluntad renuncian a sus intenciones. ¿Qué quieres que hagan? Cuando nada pueden hacer, ceden su puesto, pero esperan, sin embargo, el momento favorable, como el gato lo hace con el ratón. Esto lo podemos ampliar en el libro de los espíritus de Allan Kardec, capítulo 2, parte 2, capítulo 9 de la intervención de los espíritus del mundo corporal. Entonces dice, la obsesión o la locura por consentimiento es sin duda una de las más grandes desgracias que pueden alcanzar al ser humano. Constituye una prueba, en la mayoría de los casos, es expiación, rescate doloroso y humillante. Ultrajo a las leyes del Creador con actos criminales contra el prójimo. La obsesión es la desesperación que envuelve a la criatura y la alucina o la deprime, sujetándola a los más deplorables consecuencias hasta la caída moral y posiblemente hasta el suicidio. Voy a cortar un poco y les pido disculpas porque está un poquito antipedagógico, que están un poco cargadas las diapositivas, entonces voy a resumir. De ahí podríamos deducir que son dos criminales legítimos, dos almas infelices que se maldicen y castigan. Pues el obsesor es tanto o más desgraciado que el obsesionado, y que ambos sufren porque desean hacerlo. La bondad de lo alto siempre atenta, socorre generalmente a esas dos ovejas descarriadas, pero raramente es atendida. Comúnmente entonces el litigio continúa en el mundo espiritual. Se extienden dolores y situaciones inconcebibles para los seres humanos, cuyos sentimientos quebrantados jamás pasarán por esos planos de tinieblas. Del mundo espiritual retornan entonces los litigantes a la reencarnación. Algunas veces son hermanos consanguíneos, otras son padres e hijos que se aborrecen, y cuyo hogar es un verdadero infierno, y cuyas vidas, atacadas por las obligaciones de la convivencia diaria del deber,
tienden a modificar marchando hacia la reconciliación necesaria, porque la ley que rigen los espíritus, hijos de Dios, es amor y progreso que impelan la perfección. Conviene que esas cosas sean dichas a los hombres para que algún día aprendan de ellas, puesto que es más fácil y monitoreo es amar que odiar, perdonar que vengar, olvidar ofensas, que sufrir indefinidamente recordándolas, evitando así la obsesión antes que practicarla o sufrirla. Repetimos, una vez que se le haya dado libre curso, exigiría siglos para ser extinguida. Bien, vamos a dejar ahí por ahora esta parte. Hablemos ahora de un personaje que es Arnoldo Numiers. Numiers corresponde a la causa de los nuevos sufrimientos de Arturo, que provenían de Andrea. Andrea, que es la protagonista, Numiers es su obsesor. Entonces trata de ubicarla para investigar su conducta desde el momento que ella se había apartado, atendiendo a las súplicas de Víctor, que deseaba reeducarla. Víctor es su hermano, quien amorosamente quería reeducarla en lo espiritual, en lo religioso, porque ella era muy apartada de Dios. Fiel a su propia palabra, se había mantenido apartado durante todo ese tiempo. No obstante, continuó atendiendo y conservando su odio antiguo. Se dirigió pues al aposento de la joven. Ella debía estar allí, pues en la noche que había avanzado. Una vez en su habitación, encontrando su cuerpo adormecido, le sería fácil encontrar la verdadera individualidad y entenderse con ella, pidiéndole satisfacciones por las ofensas dirigidas a aquel que lloraba y entonces castigarla y torturarla. ¿En dónde estaría ella que no la encontró en sus aposentos? Encontró a Andrea en los brazos de un hombre, en la semioscuridad de un cantero de rosas que la luz de la luna mal iluminaba. Entonces comprendió lo que sucedía. Era una traición más de las muchas que ella bien sabía practicar contra aquellos que la amaban. Era por eso que Arturo sufría y lloraba. Andrea era infiel a su novio, llamado Alexis, uno de sus primos, a los padres, al hermano, a él, y también la amaba a que quisiera verla pura y digna por sí misma. Viéndola allí en brazos de un extraño, embriagándose de sus besos, alucinándose bajo el calor de los brazos, los pensamientos del obsesor retrocedieron en el tiempo y sin desearlos se vio en el siglo XVI, sufriendo el drama de la traición de Ruth Carolina a Luis de Narbones. Pensó que ese hijo adoptivo que entonces sufriera embaucó por falso amor de ese mismo personaje que ahora estaba allí bajo la encarnación de rosas disfrazados con nuevos ropajes carnales. Recordó después el drama de Enrique Numiers, torpemente engañado y nuevamente traicionado por esa misma mujer en otra existencia transcurrida en el siglo XVII, y pensó en Arturo, reencarnación del primero y del segundo, solo y sufriendo en una silla de ruedas, llorando en el aislamiento de la noche, la consecuencia de un suicidio cuya causa había sido ella misma. Arturo era otro de sus primos que también estaba enamorada de ella. Y se dijo para consigo mismo mientras la contemplaba: tuve piedad de esta criatura y creo que hasta llegué a quererla cuando ella se llamaba Ruth Carolina y su familia fue eliminada por el terrible decreto de Catalina, 16. Su venganza contra mí, Luis, fue cruel y deshumana. No obstante, fui su amigo y hasta ahora llegué a comprender y a disculpar su crimen contra él. Por amor a él mismo. Un siglo más tarde la quise, cuando ella se llamó Berta de Stambros y fue la esposa de mi pobre Enrique, a quien llevó al suicidio con nuevas traiciones. Aún la perdonaría
si la viera arrepentida ayudando a mi pobre Arturo a cargar con la cruz que ella misma le construyó para él. Hice un pacto con su hermano, Víctor, a quien admiro y respeto porque supo perdonar a Luis la horrible masacre, y me prometí a dejarla a su libre albedrío, a fin de que pudiera reformarse moralmente e iniciar nuevos caminos, por el bien de todos. Pero en vez de eso, ¿qué estoy viendo? Traición, siempre la misma, desde los tiempos de Catalina. Traidora, indigna. Yo sabía que ella no se sometería a los deseos de su hermano Víctor. Necesita sufrir, sufrir mucho. Lo que ella sufrió después de los dramas que padeció no fue sufrimiento, fue rebeldía. Ahora te tengo, miserable. No te dejaré tan pronto. Amigos desvelados que desde lo invisible la querían, se esforzaban para amparar a Andrea, y en efecto, habían conseguido ventaja sobre el obsesor en aquel momento. Aunque reconocían que la infeliz había determinado su propio destino con las detestables acciones de sus vidas pasadas y la indiferencia conjugada con la involubilidad del presente, súbitamente, como movida por un impulso exterior, Andrea se separó bruscamente de los brazos de Marcus, su amante, pues había atendido el pedido que le hiciera en su carta en la víspera, yendo a despedirse de él en el parque en las horas de la muerte de la noche, en las horas muertas de la noche, perdón. Muy conmovida, sabiendo por él mismo el pedido hecho a su padre respecto a su mano, se dejó envolver por sus caricias, en la seguridad de que se despedía para siempre. Se apartó, pues, liberándose de sus brazos, asustada, como si hubiera sido sorprendida por alguien. Adiós, Marcus. No puedo permanecer más aquí. Sería peligroso. Si fuéramos descubiertos, no sé lo que pudiera suceder. Te agradezco que me hayas amado y deseado por esposa, por nuestro amor, pero nuestro amor es imposible. Imposible. ¿Me rechazas entonces después de haberme dado tantas pruebas de amor? Marcus, ¿sabes que es duro para un hombre oír lo que acabas de decir? Que yo no deseo resignarme a perderte. ¿Cómo podré vivir sin ti? Necesito hablarte todavía. Espera, no te vayas. Óyeme, no me abandones. Sé que me amas. Luchemos juntos por nuestro amor. Hemos de vencer. Adiós, Marcus, dice Andrea. Lamento tu partida, pero nada podré hacer. Mi compromiso con Alexis, su novio y de hecho su primo, es grave. Es un compromiso de honor. Partiré después de mañana. Quiero verte todavía por última vez. Te espero aquí mañana a la misma hora. No podré. Tengo mucho miedo. Déjame regresar a casa, por favor, Marcus. Suéltame. Déjame. Lo que hacemos es peligroso. Volverás mañana, me lo prometes. Con el fin de liberarse de él, ella prometió: sí volveré, te lo prometo. Si faltara, sería capaz de cometer cualquier locura. Te prometo que vendré. Y se separaron. Andrea entró sutilmente en su aposento, sumergido en la soledad. Marcus de Villers, su amante, saltó el muro como si fuera un asaltante sin temor alguno. Un criado lo esperaba del otro lado con un caballo. Lo montó y se dirigió a galope a su casa. Al día siguiente, Andrea se levantó tarde y muy nerviosa. Se sentía triste y angustiada. Tuvo crisis de llantos frecuentes y sus pensamientos volaban hacia Marcus con una insistencia atroz. Lo sucedido la noche anterior la emocionó hasta el delirio. Durante todo el día se sintió como envuelta en sus brazos y la impresión que tenía era que aquellos labios ardientes no se separaban de su piel. Sentía todavía el pálpito de su pecho junto al de ella. La perturbaba el perfume de sus cabellos que impregnaron su olfato. En vano Matilde
que era como su asistente del hogar, diciéndolo en la actualidad, le había llevado alimentos a la habitación, viendo que se negaba a comparecer a la mesa de la familia. En vano fue el generoso Víctor, que es su hermano, indagó sobre la razón de su amargura, y en vano también Arturo, su primo, que también la amaba, le suplicó que le abriese su corazón, ya que era incondicional amigo y deseaba ayudarla. Su madre la invitó a la oración, asistió, pero no consiguió fijar sus pensamientos en los esplendores celestes. La imagen que dominaba su mente y todos sus sentimientos, obsesionándola hasta lo increíble, no era la de ningún celeste, y sí de Marcus Villers, su amante. Se diría que la dominaba una obsesión fijada en sugestiones mentales. Se diría que una alucinación histérica, un delirio, una desesperación sorda, inconsolable, le oprimía la voluntad, esclavizándola a un deseo invencible de pensar en Marcus, de volverlo a ver, de hablarle de nuevo, de pertenecerle. Y en esa predisposición de espíritu vio aproximadamente la noche. Hablemos ahora del seductor. ¿Cuál no será pues mi indignidad, puesto que un ser malhechor puede esclavizarme? Haced, Dios mío, que esta desgracia que mi vanidad merece me sirva de lecciones para el porvenir, que me modifique en la resolución que tomo de purificarme con la práctica del bien, de la caridad, de la humildad, con el fin de oponer para siempre una barrera a las malas influencias. Esto lo pueden encontrar en el Evangelio según el Espiritismo, colecciones de oraciones espíritas. Andrea de Guzmán velaba, pensando en la necesidad de atender la súplica de Marcus y encontrarse por última vez bajo el enramaje de las rosas. Imposible dejar de atenderlo, pensaba ella nerviosa, sola en su cuarto de dormir. Todo su ser exigía que fuese a verlo. Sería solamente aquella vez, la última, en que la daría a Dios, en que le diría adiós para siempre. Pero sintió miedo, presintió desgracia esparcidas por el aire, temblaba violentamente excitada por choques nerviosos. Jacques Blondet, desconfiado de hechos extraños que últimamente pasaban en Saint-Omer, velaba pensando en Andrea y en su amor oculto e imposible. Había visto al anochecer que criados de Villers, su amante, rondaban por los límites del parque como si presintieran alguna cosa, pues a sus oídos había llegado la noticia de aquel viejo conde, su amo, invitó a Villers a no volver a visitar jamás la familia. No sospechaba nada contra Andrea, la cual, según el pensamiento de todos, había renunciado a los paseos nocturnos por el parque después de haberse restablecido de las terribles crisis que antes la asediaran. Mientras Andrea caminaba hacia el parque, en donde él la esperaba, sacudida por temblores nerviosos, helada por un frío nervioso, toda vestida de negro, como ángel del pecado, de repente se vio arrebatada por dos brazos vigorosos que la apretaron contra el corazón. «Oh, Andrea, querida», exclamó tan pronto como la vio, indecisamente entre los brazos nocturnas, caminando por el sitio indicado con una voz ronca y trémula. «¿Con qué ansiedad te esperaba? Llegué a pensar que no querías consolar al desgraciado que va a partir y que una vez más quiere decirte que te ama y que tú lo convertiste en el más desesperado de los hombres. No, no huyas, Andrea. Quédate un instante todavía junto a mí. Es la última vez, querida mía. Mañana mañana ya no me tendrás aquí. Nunca más. ¿Me oyes? Nunca más, ángel mío. Me verás en tu camino. ¿Cómo viviré sin ti?
Déjame besarte por última vez para que el recuerdo de nuestras caricias sea consuelo de mi infortunada vida. Soy tan desgraciado, pero te amo tanto, que daría 100 vidas y 100 vidas si 100 vidas tuviera. Y la besaba con ardor, la abrazaba con delirio, sentándola sobre sus rodillas como lo habría hecho con una criatura lloroso y amargado. La infeliz niña se puso a llorar afligida, sintiendo pavor de su propia temeridad. Intentaba deshacerse de aquellos brazos que la envolvían y decía entre lágrimas, medio desorientada: valor, señor conde. Si supieseis cómo he sufrido por lo que adivino en vuestras actitudes tan desorientadas. Perdonadme, oh, perdonadme el mal que sin querer os causé, accediendo a este imprudente encuentro. Solo deseo pediros que me perdonéis y que me prometéis hacer todo lo posible para olvidarme con la mayor rapidez y que tratéis de ser feliz. Insistiendo, pero ¿qué puede estar todo acabado, Andrea mía? Me rechazas y me quitas cualquier esperanza de felicidad. ¿No te compadeces de mí? ¿Para qué insistes en una cosa irremediable, señor conde? Si es preciso renunciar, perdonadme. Vuestro amor por mí no es verdadero como juzgáis. Es una impresión pasajera. Según asegura mi hermano Víctor, por Dios, olvidadme y ahora dejadme ir, señor, que tiemblo de frío y de miedo. ¿Amas entonces, desgraciada, realmente a tu novio y por eso me desprecias? ¿Juzgáis por ventura que un hombre como yo resigna al despreciar de alguien? Oh Señor, ¿qué dices que os desprecio? Exclamó vibrante la doncella, viendo asustada que el interlocutor se irritaba. Yo no os desprecio, apenas estoy prometida a mi primo Alexis. Nuestra familia resolvieron casarnos. Si se trata de un compromiso de honor, procurad entender, señor. ¿Te casarás pues con él? Sí, señor conde, debo casarme con él. Nosotros nos amamos desde la infancia. Pero el señor conde de Villers no la soltaba. Tal vez había premeditado algo infame, si la negativa era rotunda o porque en el momento se irritó con la confusión de la infeliz niña. Lo cierto fue que presionando con más fuerza las manos heladas de Andrea, la atrajo y apretó junto a sí, envolviéndola en sus brazos de hierro, y como si todas las llamas infernales crepitasen ardientemente, malditas a sus venas, rabioso, cruel, traidor, procuraba su rostro, labios, todo el cuerpo débil que se retorcía entre sus brazos, y por entre besos enloquecidos repetía a cada instante como un demonio exacerbado: no, no, Andrea, nunca pertenecerás a ese Alexis que yo odio, nunca. Te amo, te quiero y serás mía para siempre. No me huirás, no te dejaré huir. La lucha fue terrible para Andrea, que finalmente comprendió el abismo en que había caído. Le suplicaba piedad, que se debatía entre lágrimas, cual náufrago entre las olas violentas. Un drama inenarrable se desarrolló entonces en las tinieblas silenciosas del parque de Saint-Omer. En ese drama, incitado por demás por un obsesor sediento de venganza, la parte más frágil tendrías fatalmente que sucumbir. Andrea sucumbió cuando, al sonar las 3 de la madrugada en el gran reloj del Saint-Omer, la niña Guzmán retornó a sus propios aposentos, dulcemente amparada hasta la entrada por su seductor. Ya no era la novia de Alexis de Breus, sino la amante de Marcus de Villers. Mientras tanto, Marcus se encaminaba sereno a su viejo castillo de Saint Patrick's,
Se sentía lleno de esperanza en el futuro. No intentaba viajar y mucho menos irse ahora de Francia. Había usado solamente un ardid a fin de atraer a Andrea. Al día siguiente comenzó por saludar amistosamente a las servidumbres de su casa y llegó al cúmulo de apretar la mano al mayordomo en exceso de amabilidad. Estaba alegre. La felicidad irradiaba sus actitudes, convirtiéndolo en eufórico y hasta en tonto. Al almorzar, después de haber pasado el día en su gabinete consultando papeles y haciendo cálculos, llamó al intendente y le dijo: debo decirte, mi querido Vantreu, que tendrás grandes servicios que hacer de ahora en adelante. Me es grato serviros, señor. Se trata ni más ni menos de reparar cualquier falta, cualquier ornamento necesario a nuestra casa. Mira, pondrás manos a la obra desde esta misma mañana. Buscarás nuevos muebles, tapiceros, decoradores. Lo quiero todo muy bello y artístico. No omitas nada para agradarme. Hemos de propiciar principescos aposentos para una dama. Oh, no olvides de encargar ricos jaguares de lino, de seda y de cinta. Creo que no tendremos mucho tiempo que perder. Tengo mucho apuro. Si me lo prometís, señor, debo preguntaros si recibiréis alguna visita real, pues el castillo ya está adornado como para la morada de un príncipe. Haz lo que te digo, Ventreul, y espera los acontecimientos. Por la noche, cuando el criado del cuarto lo despedía para acostarlo, Marcus, siempre radiante, golpeó en el hombro del mismo con un aire de misterio. Habló en un continuo deseo de confidencias. ¿Sabes las órdenes que le di hoy a Ventreul, vuestro intendente, para remodelar el castillo? Pero apuesto que no adivinaste por qué di esa orden. ¿De cierto esperáis visitas honrosas, como aquellas que en París recibía frecuentemente el señor conde? No, nada de eso. Los parisenses no gustan de Bretaña y yo ahora deseo ser provinciano. Estoy cansado de fiestas y de tumultos, Marshall. Ahora deseo tranquilidad. Entonces, lo siento mucho, señor, pero tengo el disgusto de confesaros que nunca fui dado a descifrar enigmas. Marcus se acostó y mientras el sirviente le ofrecía un tabaco perfumado, dijo: voy a casarme, Marshall. Oh, vos, señor conde, estaréis loco. Me cuesta creer, señor, en lo que me dicen mis oídos. ¿Habrá encontrado el señor conde alguna hada para desposarla? Pues no creo que una mujer común pueda hechizarlo así, repito, Marshall. Que habrá boda en St. Patrick's. Quiero una ceremonia pomposa como esta pobre Bretaña jamás tuvo. Oh, más sorprendido estarás si yo te dijera que seré yo el que será pedido en casamiento. ¿Podré saber al menos quién es nuestra futura ama condesa de Villers de St. Patrick's? A esa evocación, Marcus soltó un suspiro profundo pensando en Andrea, con quien decidiera casarse si los acontecimientos seguían el curso por él previstos. Marcus de Villers se rió como una criatura y se cubrió la cabeza como ocultando la emoción de la alegría que ardía en su pecho. Minutos después, Marshall salía del aposento deseando a su amo felices sueños de noviazgo, para reunirse a los compañeros en la sala de los sirvientes, y en algún minuto todo el castillo había sido informado de que el amo, señor Villers de St. Patrick's, se casaría dentro de pocos días con su linda vecina, Madame Andrea de Guzmán. No cometeréis adulterio.
Pues yo os digo que todo aquel que pusiere los ojos en una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón con ella. Esto lo encontramos en el Evangelio según el Espiritismo. En la mañana del tercer día, Andrea recibió este ultimátum. Esta noche en el lugar convenido, estoy loco de nostalgia. Te amo por encima de todo. Necesito hablarte urgentemente. Si no vienes, iré a tu casa y hablaré a tu padre. Andrea no pensaba en Marcus. No tenía ansiedades por él. No deseaba su presencia y más que nunca sentía que no lo amaba y que se enfriaba en su ser el capricho que había tenido por él. Lo que sintió era horror de sí misma y no comprendía cómo se confió tanto en aquel aventurero. No salía de sus aposentos, se negaba a tomar alimentos y crisis violentas de llanto la sacudían día y noche. Se sentía enferma, rebelde contra sí misma y contra todo, y no sabía ahora cómo continuar viviendo. Cómo confiar a sus padres, a su hermano, a su novio Arturo y a ese pobre amante silencioso y resignado, tan humilde y bueno en su desventura, el terrible acontecimiento que la deprimía. ¿Cuál sería la reacción de la familia, herida en el orgullo por su propia honradez? ¿Sería capaz Alexis, su novio, de comprenderla y perdonar su desliz? Desliz que en verdad había sido una traición, pues ella no lo deseaba ciertamente. No podría comprenderla, no podría perdonarla. Sería entonces repudiada, humillada, y el noviazgo sería deshecho aunque toda la familia habría firmado el contrato oficial 2 años antes. ¿Qué vergüenza entonces no sería la suya? Amaba a Alexis, no obstante su conducta condenable. ¿Y cómo podría vivir sin él? ¿Qué importaba Marcus si ella no lo amaba? Y ahora, ¿cómo arrepentirse por la liviandad cometida, permitiéndole que la cortejara? Nunca pensó tanto en el novio ansioso por su amor como ahora que sentía que lo había perdido. Nunca sus pensamientos la asediaron tanto como en aquellos 3 tenebrosos días en que recordaba los menores detalles de la convivencia con él. Su fisionomía dulce y bella, sus gestos, las menores palabras de amor que le dijera, su tierna afección por ella, su nobleza y su honradez. ¿Cómo podría olvidarlo al punto de dejarse vencer por otro hombre? Y nunca llegó a suponer que Marcus, un hidalgo de buenas tradiciones, llegase a ser tan vil. ¿Sería que esa desgracia le preparaba aquel enemigo invisible que desde la infancia la torturaba? Y ahora resistiría Alexis la noticia de que ella, su novia, había pertenecido a otro, traicionándolo en su ausencia. Ciertamente sufriría horriblemente el insulto, hasta odiaría por el perjuicio, huiría de ella, se casaría con otra, nunca más lo vería, nunca más. Andrea continuaba vencida por torturante amargura, deshaciéndose en lágrimas a cada instante, y en lo íntimo de su corazón la idea siniestra se esbozaba como una simiente funesta lanzada por el obsesor en el terreno fértil de su inconsciencia. Pensamiento atroz la sugestionaba, perturbaba y desorientaba. Si no hay otro remedio, me mataré, pero volveré a razonar sensatamente, como si en instintos corrientes opuestos de pensamientos chocaran. Morir tan joven, cuando por sus venas sentía palpitar la vida y en el amor latía el deseo ardiente de ser amada, y además ansiosas, inefables venturas se acumulaban en las íntimas aspiraciones. Morir cuando sus bodas se hallaban tan próximas y las perspectivas del cielo hermosos aguardaban sus vidas conyugal.
Matarse es igual que negarse a la ternura de una familia tan respetable para darse a la muerte y sumergirse en el olvido, para no ser nada y convertirse en polvo y en mero recuerdo cada vez esfumado en el corazón de aquellos a quienes tanto quería. Andrea pensaba y sentía como materialista que era, y entonces crisis de llantos, ataques de nervios y gritos dolorosos la acometían, revolucionando la casa, desolando a los padres. Encontrándose Andrea en ese estado moral, Matilde le entregó la segunda carta de Villers, su amante, juzgando que aquella misiva la beneficiaría. Esta noche en el lugar convenido, estoy loco de nostalgia, te amo por encima de todo, necesito hablarte urgentemente, si no vienes, iré a tu casa y hablaré con tu padre, decía la segunda carta. Esa carta la traumatizó, la postró, necesitaba reflexionar. La presencia de Marcus confesándose a su padre sería para ella un insulto. Temía un duelo que corriese la sangre de su padre o de su hermano Víctor. Sería necesario, por tanto, atender a Villers. Se dominó, durmió un sueño reparador durante el día. Se alimentó, se sentía mejor. Matilde estaba loca de contenta, cierta que Madame amaba a Marcus y no a Alexis, su primo. Víctor, su hermano, y Arturo, su otro primo, respiraron. La condesa francesa se puso a orar agradeciéndole al cielo la mejoría de su hija. En cuanto al conde José Hugo, puede decirse que lo ignoraba todo. Andrea, la terrible presión de Marcus, que continuaba confesándose apasionado, así habían pasado 3 meses. Marcus no quería que las ceremonias sufriesen demoras y lo preparaba todo a tiempo, para que nada quedase por falta en la ocasión precisa. Los días pasaban y nada indicaba que en Saint-Omer se presentaba en una alianza con él. Andrea resistía, no queriendo confesar ni aún a su criada, Matilde. Villers, repitiendo los encuentros clandestinos con la infeliz niña, se exponía deliberadamente con la esperanza de ser descubierto, sin pensar jamás en la posibilidad de una reacción severa por parte de los Guzmán. En aquella noche, la última en que se encontraron a solas, fueron descubiertos. Hacían bastantes días, Jacques Blondet estaba intrigado al ver al señor Villers por la tarde, paseando por los caminos de Saint-Omer, y todavía más se sorprendió con la presencia constante de un sirviente de Saint Patrick's en los patios de Saint-Omer en conversaciones furtivas con Matilde, la criada de Andrea. Con delicadeza y sencillez indagó por la sirvienta que deseaba del castillo aquel visitante tan asiduo. Ella respondió rápidamente, tanto asustada, pero sin convencer al que le preguntaba. Él nada desea del castillo. Es una visita particular. Se trata simplemente de mi novio. Jacques pareció conformarse, pero se puso a observar. No podemos olvidar que Jacques amaba silenciosamente a Andrea en secreto y que todo cuanto se refiriese a ella era para él sumamente importante. Llegaba hasta sentir celos de la niña, y si se resignaba a contemplar su noviazgo con Alexis, su primo, no sucedería lo mismo con otro cualquiera que la requiriera. Había sido de los primeros en percibir el interés de Marcus por la joven, aunque estaba lejos de suponer que ese interés llegaría al punto que llegó. Ahora, con motivo de las grandes mejorías observadas en la salud de Andrea, había observado que su ama abandonó el hábito de deambular por las calles del parque durante la noche. También abandonó el hábito de salir por las noches con el fin de vigilarla en silencio sin que nadie lo notase y ella menos todavía.
Aquel día, habiendo vuelto a ver al criado de Saint Patrice conversando con Matilde, se puso a observarlos de lejos y en un momento dado sorprendió al joven servidor entregando a la criada de Andrea un objeto blanco semejante a un sobre una carta. Más tarde interpeló: ¿qué te entregó el emisario de St. Patrick? ¿Un regalo? Sí, él me dio un regalo. Es mi novio. Me pareció una carta. ¿Una carta? Está usted loco, señor mayordomo. ¿Por qué habría de darme una carta si conversa conmigo? Era un pequeño pañuelo doblado para que yo lo use en mi cabeza. Matilde se vio perturbada y Jacques Blondin lo notaba. No obstante, aceptó la explicación, pero quedó alerta, observando todo lo que pudiera relacionarse con Andrea, con Marcus y con Matilde. Descubrió en la oscuridad el escondite de los amantes. Allí estaba. Reconoció a Andrea y a Marcus y se enteró de lo sucedido. Es inútil describir el dolor, el desasosiego, la indignación y la repulsa del pobre hombre por el acontecimiento descubierto cuando Madame Andrea en su corazón era como un ángel de luz que envolvía sus sueños de joven. Le rendía veneración mística al saberla intangible y en su alma depositaba su noble amor como un tesoro de ternura que endulcificaría su vida eterna. Pero he ahí que de repente ese ángel se transforma en una mujer vulgar, se da un amante al oscuro de la noche. ¿Sería verdad, pues, que Madame Andrea estaba medio loca, como decían de ella? ¿Sería verdad que ella arrastraba consigo misma un demonio invisible, un espíritu de las tinieblas que deseaba hundirla, como había oído por parte de Arturo, su hermano, en un momento de desahogo? Porque allí, bajo la enramada de las rosas, deshecha en llanto, pedía al amante que le dejase en paz, que no la torturara tanto. ¿Qué significaba aquellos encuentros a altas horas de la noche, cuando ella era prometida de un hombre bueno y noble, que todos sabían que era muy amado por ella, a no ser que Andrea fuera una trastornada, perseguida por demonios? Pues si así fuese, ella no sería ni nada más ni menos que un monstruo, y a su corazón le repugnaba aceptarla como un monstruo. Allí inmóvil en su escondite, esforzándose por no denunciarse, vio pasar las horas. Vio después a Andrea conducida por Villers hasta la puerta lateral de los aposentos de la familia, por la cual la joven entró naturalmente sin ningún recelo aparente. Andrea tenía que tener forzosamente por cómplice a alguien, y esto no podría ser otro que Matilde. Tuvo ímpetu de saltar sobre el seductor y estrangularlo y matarlo. Pero, ¿y después? ¿Quién era el pobre Jacques para que una lucha a tan alto nivel, que más bien cabía al jefe de la familia y no al mayordomo de la casa que la amaba en silencio? Se detuvo y meditó. Estuvo meditando hasta la tarde del día siguiente, cuando vio a Arturo, su hermano, sentado en la silla de ruedas en la sala de recibir. Jacques, el mayordomo, y Arturo se querían bien. Durante esas reuniones jugaban al ajedrez y a las cartas, para que el imposibilitado se distrajera, y ambos se tenían confianza recíproca. Habiendo descubierto el secreto de Andrea, Jacques ni por un momento pensó en revelarlo al señor Guzmán. Sabía que no tenía derecho a llegar a tan respetable personaje y decirle: descubrí a vuestra hija, sostiene amores pecaminosos con el señor conde Villers. Pero una tarde, viendo a Arturo, que estaba leyendo solo
en su saloncito, se acercó y le dijo bajando la voz: si me permitís, señor, necesito hablaros urgente. Estoy a tus órdenes, Jackie Blondo. ¿De qué se trata? Señor, es grave, muy grave lo que tengo que decir. Y de antemano suplico vuestro perdón si lo que yo digo tiene la desgracia de seros desagradable, pues sé que eso habrá de sucederos. Di lo que sea necesario, Yaquis. Me encuentro preparado para todo. Si queréis observar, señor, mandad personas de vuestra confianza para que averigüen, ya que no lo podréis hacer personalmente, por estar en silla de ruedas. Hay un nuevo encuentro marcado dentro de 4 días. El hombre de St. Patrick amenaza a Madame Andrea de revelarlo todo al señor conde, su padre, si ella no lo atiende. Lo escuchó todo en silencio. Su sufrimiento era inmenso. Además del martirio de amar con un amor imposible, la constatación dolorosa de la caída moral de aquella a quien rendía un culto de veneración silencioso, tenía la seguridad de que fuera olvidado en su desventura. Y para cúmulo de sufrimiento y disgusto, he aquí que Andrea se hiciera perjura, traicionaba a toda la familia, infamaba al novio y desconsideraba a sí misma, dándose al disfrute con un hombre que no era sino un aventurero. Reconociéndose incapaz de tomar actitud alguna a favor de la prima, viendo que necesitaba urgentemente auxilio, envió a un emisario a Víctor, su hermano, que contaba en su noble ministerio a favor de los pequeños y de los humildes, poniéndole que lo visitara en sus aposentos y le narró lo que había oído de Yaquis. Este fue llamado y repitió ante Víctor, su hermano, lo que había dicho a Arturo, su primo. Matilde, llamada también a prestar declaraciones, temiendo represalia, lo aclaró todo fácilmente. Necesito oír a Andrea, a fin de enterarme hasta dónde llegan realmente sus relaciones con el conde Villers. Necesito obtener su confesión, para después actuar en su beneficio. ¿Qué pretendes hacer, Víctor?, inquirió tristemente Arturo, su primo. ¿Un duelo? Oírla primero. Después, si es real el relato de Yaquis, participar al señor conde lo sucedido y comunicar a Alexis que su primera palabra sobre Andrea de Guzmán le es devuelta. Y finalmente pedir satisfacciones al conde Villers por la seducción de mi pobre hermana. La familia es convocada a consejo para decidir el destino de Andrea. Entonces, de que el grupo allí reunidos se disolviera, antes que el grupo, allí se disolviera, Alexis, su primo, bastante afectado por los hechos, pidió permiso para retirarse y regresar a París en la mañana siguiente, aprovechando las circunstancias para no asistir a la ceremonia del contrato de nupcias y del enlace que sería realizado posteriormente. Le costaba enfrentar al rival, y esto es al hombre que había destrozado su felicidad. Encontrándose en su habitación, Alexis recibe una carta de Andrea escrita en caligrafía casi ilegible, debido a la nerviosidad de la mano que la escribió. Si aún queda en tu corazón, leyendo la carta, si aún queda en tu corazón un poco de piedad para mí, te ruego que vengas a hablarme, permitiendo que me despida de ti. Andrea. Leyó y releyó aquella carta, se levantó, después amargado e indeciso sobre lo que debía hacer, y salió del cuarto. Matilde surgió a su frente, pues lo esperaba en una esquina sombría de la galería. Tened la bondad de acompañarme, señor. Madame Andrea os espera, deshechada en lágrimas. Se dejó llevar caminando casi
maquinalmente hacia el lugar a donde era conducido, y súbitamente se vio delante de su antigua novia en una discreta sala que 2 candelabros iluminaban débilmente. Aquí me tienes, querida mía. Habla lo que quieras y confía en mí. Soy y seré tu amigo. En un gesto incontrolable, se abrazaron mutuamente, como olvidando la catástrofe que había caído sobre ellos. Alexis, su exprometido, y su primo, mi pobre amigo de la infancia, mi hermano, te llamé para saber por tu propia voz si eres capaz de perdonarme la infamia que cometí contra ti y contra nuestro amor. No me disculpo ni me justifico, pues ni yo misma puedo perdonarme. ¿Por qué procedí así? No sé, Alexis, no lo sé. Yo no amo a Villers, nunca lo amé y no deseé traicionarte. Una locura brutal me acometió y me desgració, y hoy me desespero, pero de remordimientos por un crimen que en verdad no quise cometer. Te amo, Alexis, más que nunca, y no puedo vivir sin tu amor. Eres parte de mi vida, de mi ser. Estás en mi corazón, en mi cerebro, en mi sangre, en el palpitar de mi vida. Siempre dijiste que me amabas. El amor lo sabe perdonar y remediar todo. Compadécete de mí, Alexis. Entrégate a Dios. Tú, que eres verdadero creyente y comprende, y querido amigo, que no soy culpable y sí desgraciada. Y si me amaste tanto en el pasado, ámame todavía hoy. Perdóname, Alexis, y recíbeme por esposa como estaba convenido a pesar de mi desventura. No te arrepentirás, aún es tiempo de suplicar esa gracia a nuestro consejo. Pero Andrea, replicó el joven Alexis, consternado, confiemos, sí, y seré siempre tu amigo. Pero tu deseo, nuestro deseo, ahora es irrealizable. Vas a ser madre, perteneces a otro hombre que adquirió derechos sobre ti. Por la paternidad de tu hijo, aunque me fuera posible olvidar la traición, nuestra unión no será jamás posible. Entre tú y yo existe la notoria contrariedad de nuestra familia, por causa de un hombre que posee derechos sobre ti y que será el padre de una inocente criatura. Sí, Andrea, te amo. Jamás olvidaré nuestro amor, pero no podré casarme contigo. No, Andrea, no. Ya no es posible que pueda casarme contigo. Perdonarte, sí. Te perdono ante Dios, que yo tanto venero. No podré vivir sin ti, Alexis. Prefiero la muerte. Moriré, Alexis, y tú morirás conmigo. Si tú morirás conmigo, porque ni en la propia muerte podré quedar sin ti. Entonces, una escena invisible a los ojos materiales, pero brutal, se desarrolló entre aquellos 2 personajes que espiaban un gran error cometido en el pasado. El odioso espíritu de Arnoldo Numiers, el invisible perseguidor de Andrea, atraído una vez más por los pensamientos alucinados de su enemiga, llegó hasta allí, vibrando todas las moléculas de su ser, cuales ondas opresoras. Contempló allí reunidas a las 2 criaturas que resumían la pesadilla de su triste alma y razón del odio que lo había perdido para siempre. Andrea y Alexis, o sea, aquella Berta infiel de Sunbridge y aquel Luis, falso amigo, hermano de leche, traidor e ingrato, asesinos ambos de su pobre Enrique, causantes del suicidio de aquel hijo que ahora, deformado, inválido, en silla de ruedas, estaba allí cerca llorando la tortura de su amor que jamás había sido correspondido. Le sugirió atraer a Alexis a un suicidio doble, donde ambos se unirían en un eterno embeleso.
excitó los celos de Andrea, haciéndole vivir cuadros imaginarios como que Alexis amaba a otra mujer y se uniría a ella. Pintó en su mente exaltada fantasiosas desgracias que la afligirían sin el amor de Alexis. Hizo que ella exaltase la pasión del pobre joven, sus ansias de amar, sus sentimientos viriles, sus sentidos, le dio elocuencia y vehemencia para convencerlo de que era un desgraciado, que nada más podría intentar en este mundo porque todo se derrumbaría a su frente. La tensión era, por tanto, de las más atroces. No hay enemigos, no hay perseguidores terrestres que se puedan comparar a un enemigo del más allá de la tumba. Este es el mal que sutilmente penetra en lo recóndito de nuestros pensamientos y los domina, anulando nuestra voluntad de reacción, que se infiltra en nuestra intimidad con sus vibraciones cáusticas y la perturba, sirviéndose hábilmente de las afinidades que lo ofrecemos, de las ocasiones que creamos, de las debilidades que ponemos en acción, de las inferioridades que le sirven de vehículo, de todos nuestros pensamientos y acciones inferiores que abren las puertas de nuestro ser moral para dominarnos y desgraciarnos de acuerdo con su gusto. Andrea como Alexis, deudores del pasado, eran llamados ahora a dar una prueba de virtud y de fe en aquel día. La ley es sabia, pues determina a través de los efectos de las causas, presidiendo la armonía de la reparación de los malos actos cometidos en existencias pasadas, exigiendo de uno y de otro la prueba decisiva para vencer el mal y proseguir en busca del bien por las sendas futuras. Si Andrea ese día buscaba el auxilio de la providencia a través de una oración fervorosa, como tanto le había aconsejado el hermano Víctor en esos 2 años que trató de reeducarla, el auxilio vendría ahora en su socorro y ella se libertaría del yugo obsesivo que trataba de perderla. Y de igual manera, si Alexis reaccionaba a la tentación que lo asediaba, se vería salvo y daría testimonio de la ley suprema que exigía de él. Alexis en un momento dado exclamó: pues bien, no puedo más, no puedo más, muramos juntos. Estoy de acuerdo contigo, te seguiré a la muerte. No podemos soportar más mi situación de dolor y de vergüenza. Muramos juntos y todo se remediará. Que sea pronto. Ella lo llevó hacia una de las ventanas que adornaban la sala. Levantó las cortinas y señalando a lo lejos, dijo con su voz ronca y un tanto dramática, totalmente poseída por el obsesor: ¿oyes allá aquel ruido? Está cerca, muy cerca, mi buen Alexis. Cerca y rápido. Es el océano que habla. Nos dejaremos rodar hacia él entre un beso de despedida, y cuando las olas arrebatadoras golpeen los peñascos, habremos dejado de sufrir. Todo había quedado convenido para el mediodía siguiente, cuando sonase la hora del almuerzo. Ellos no deberían aparecer a la mesa, como lo venían haciendo. Andrea se disculparía con el estado de su propia salud y, a pesar de saber la inevitable presencia de Marcus, el conde Marcus, su amante, Alexis, que había anunciado su partida, se ocultaría para presentarse solamente a ella en el momento oportuno. A fines de los siglos XVII, Alexis vivió en Flandes bajo el nombre de Luis de Steinbuch y había sido el causante del suicidio de Enrique Núñez en complicidad con Andrea, que entonces se llamaba Berta. Ahora se veía situado ante las consecuencias del antiguo acto y debía vencerlas por la acción del libre albedrío. Era la prueba que la ley exigía de él.
Alexis contempló al gemelo con angustia. Su gemelo Arturo, aquí junto a este lecho, velando al pobre enfermo, su conciencia se le decía: este debe ser mi lugar, no tramando destinos con Andrea. ¿Eres tú quien debe ampararlo? No, Víctor, le gritó su conciencia, y extraña piedad por el hermano consternó y afligió su corazón. Pobre Arturo, pobre hermano, él también ama a Andrea y sufre irremediablemente. Que Dios se compadezca de nosotros. El amor de este por Andrea, en vez de apartarlo del gemelo, los aproximaba cada vez más. No, Dios mío, es un crimen, socórreme. Señor, sálvame de esta monstruosa tentación. No, no debo morir, no debo dejar a Andrea, no debo dejar que Andrea muera. ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacer para remediar esta situación? Un dulce contacto de una advertencia espiritual repercutió en su conciencia como una intuición protectora. Vuelve a casa, hijo mío, acuéstate y duerme. Y por encima de todo, confía en Dios, y Dios estará contigo. Un viaje al infinito. Durante el sueño, ¿descansa el alma como el cuerpo? No, el espíritu nunca está inactivo. Durante el sueño, los lazos que le unen al cuerpo se aflojan y no necesitan del cuerpo. El espíritu recorre el espacio y entra en relación directa con los espíritus. Pueden ampliar en el libro de los espíritus en el capítulo 8. En una buena existencia pasada, él y Alexis, entonces hermano de crianza y amigo de Arturo, lo había traicionado, robándole el amor de la esposa y lanzándolo a la desesperación en medio de la deshonra y la desvergüenza de lo que resultó el suicidio, cuyas lamentables consecuencias eran hoy una triste realidad. Arturo, reencarnado de hoy, era un inválido, un anormal sin paz, sin alegría, sin esperanza. Él, Alexis, causante de aquella desgracia, era llamado en esta encarnación a reparar el mal cometido en otra época, debiendo ahora amparar al hermano, consolarlo, encaminarlo hacia Dios, hacer de él un alma serena y resignada, llena de fe y de esperanzas, pues es de ley de aquel que causó el suicidio de otro, asuma en el futuro la responsabilidad de protegerlo y de ayudarlo a levantarse. La victoria del obsesor. Nuestra misión es la de ponerte en el buen camino, y cuando malas influencias obran en ti, es porque las atraes con el deseo del mal, porque los espíritus inferiores cooperan con el mal cuando se les permite. Solo queriéndolo tú pueden ayudarte en el mal. Pueden ampliar en el libro de los espíritus. No, Andrea, yo no quiero morir, no puedo matarme y no consentiré que lo hagas. Vamos a subir a casa. Nuestra familia nos espera para el almuerzo en tu honor. Vamos al encuentro de la felicidad, no de la muerte. Indignada por todo lo que acaba de oír, se aparta de él prohibiéndole que la toque. Finalmente, Andrea se precipita en el abismo, desapareciendo bajo las aguas. Entonces Alexis gritó: Andrea. Víctor, su hermano desesperado e inconsolable, gritó también: Andrea. Casi al unísono grita el padre el nombre de su hija, pues no obstante venir rezagado, la vio caer al vacío. Más allá del túmulo. El hombre nunca tiene derecho a disponer de su propia vida, porque solo pertenece a Dios. Sacarle del cautiverio terrestre cuando lo juzgue apropiado, sin embargo, la justicia divina puede calmar sus rigores a favor de las circunstancias,
pero reserva toda la severidad para aquel que ha querido sustraerse a las pruebas de la vida. El suicida es como el preso que se evade de la cárcel antes de cumplir la condena, a quien cuando se vuelve a aprender se lo pena con más severidad. Lo mismo sucede con el suicida. Cree que escapar de las miserias presentes y se sumerge en desgracias mayores. Pueden ampliar en el libro de los espíritus. Es muy propio del obsesor refugiarse lejos del lugar de sus fechorías, después de los desastres que provoca a su adversario, tal como la criatura que comete una diablura y se esconde temerosa de las consecuencias. Al obsesor, no obstante, frecuentemente le causa pavor el mal que hace y pasa a temer en consecuencia las consecuencias que provoca. Ahora, habiendo tirado a su víctima al abismo, el obsesor Arnoldo Núñez no lo vio más. Su idea fija, sin embargo, era apoderarse de Andrea y cumplir con la venganza implacable, torturándola con suplicios comunes en las regiones de las tinieblas, que él muy bien conocía, pero no la vio más. Ni siquiera su cuerpo abatido por las olas pudo ver. Inquieto, se retiró intentando visitar a Arturo, su hermano, a quien amaba, y que de quien sabía ser la reencarnación de su siempre amado hijo adoptivo del siglo XVI, Luis de Narbón, y de su no menos amado hijo legítimo, Enrique Núñez, del siglo XVII. Ya fallecida Andrea, y percatándose de lo que había sucedido, permaneció en estado de shock, como en coma de la agonía impidiese sus sensibilidades. Permaneció así largo tiempo sin poder distinguir si pasaban las horas, minutos o siglos. Poco a poco, no obstante, comenzó a entrever vagamente una gran desgracia la había alcanzado. La oprimían angustias morales, el miedo y el horror, afligiendo su corazón. Y así padeció Andrea de Guzmán durante mucho tiempo, vencida por el entorpecimiento del choque periespiritual, debatiéndose en una gran confusión, sufriendo pero sin poder reconocer su verdadero estado espiritual. Como en la vida carnal no se había dedicado a orar a Dios, elevación mental que favorece a la iluminación interior del alma, tampoco supo ahora a orar y procurar a Dios, suplicándole ayuda por su deplorable estado como desencarnada. Mientras tanto, gran beneficio comenzó a recibir por su desgraciada situación. Su obsesor se había retirado una vez consumado el delito. Las oraciones de Víctor, su hermano, y Alexis, su exprometido y primo, sustentaban a Andrea y a su vez cooperaban otras almas, cuya misión era proteger a los errados para que no fueran atrapados por los obsesores espirituales, por los obsesores y espíritus entregados al mal. Ella sufría el trauma inevitable que acompañaba el desprendimiento del espíritu por la violencia del suicidio. Así es el suicidio, aunque atenuado por la acción directa del obsesor, y tal como es, tenemos que aceptarlo o evitarlo para que no suframos sus amargas consecuencias. La acción benéfica de la oración. La oración es la acción, la oración es solicitada por los espíritus que sufren. Ella les es útil, porque viendo que aunque no se acuerdan de ellos, se sienten menos abandonados y son menos desgraciados. Además, la oración tiene sobre ellos una acción más directa, aumenta su ánimo, le excita el deseo de elevarse, arrepentirse y comienza la reparación, pudiendo desviarlos del pensamiento del mal. En este sentido, es como pueden aligerarse
y aún abreviarse sus sufrimientos. Pueden ampliar en el Evangelio según el Espiritismo. En un corto plazo se había operado muchas transformaciones en el modo de existir de nuestros personajes. Marcus Villers, disgustado por los acontecimientos que lo habían herido profundamente, cerró su bello castillo de St. Patrick y se dio órdenes de intendente para arrendarlo o venderlo y partió hacia París. Organizó negocios, distribuyó buenas dádivas a las instituciones de beneficencia, reservado lo que había dedicado como donación a Andrea, su amante, en dinero, pero los necesitados de St. Patrick y de St. Omer y para los de la escuela de la región. En memoria de la querida novia que nunca lo amó, pero que llevaba por singulares influencias exteriores, se había divertido a costa suya para después matarse, huyendo de la vida conyugal. Ese dolor lo llevaría a Marcus para siempre, aunque tuviera posibilidad de construir una familia allá en América, hacia donde emigró, sin deseo de regresar más a Francia. La amarga lección del drama vivido lo reconcilió con Dios para siempre, haciendo de él un hombre lleno de fe, amigo del bien y del prójimo. Tras las tardes, al caer el crepúsculo, se aislaba entre los árboles de su parque, evocando a la bella Andrea de los cabellos rubios y hacía esta sencilla oración que brotaba de su corazón. Dios del cielo, sé misericordioso con mi pobre Andrea y perdona, Señor, mi pecado. En existencias futuras, por tanto, encontraría ciertamente a Andrea de Guzmán, a quien debía una reparación. ¿Qué reparación sería esa? Solo Dios lo sabe. Pero su ley dispone que el amor y el trabajo también redimían faltas, y no solamente la expiación, y que el pecador pueda reparar errores cometidos contra una persona sirviendo a otra. De cualquier modo, Andrea y el conde Marcus no estaban separados para siempre. Ellos se reencontrarían en encarnaciones futuras, porque el sentimiento del amor espiritual los unía definitivamente ante Dios. Y una vez casado, en América, la primera hija del conde Marcus recibió el nombre de Andrea. La familia de Guzmán sufrió igualmente grandes transformaciones. La condesa Francisca María, corroída por los remordimientos, por el abandono a que siempre relegó a su hija, sin haberla educado con los principios de la moral, el amor y el respeto a Dios, dejándola en manos de la servidumbre y de las interesadas institutrices. Enfermó gravemente por el imprevisto desenlace de su hija Andrea. Alexis y Arturo siguieron en compañía de los tíos y fijaron su residencia en España, pasando a vivir en un convento de franciscanos. Alexis, su hermano, protegió cariñosamente a su gemelo, Arturo, tal como lo había sido recomendado en aquella noche inolvidable en la que convivió con sus protectores espirituales a través de un sueño salvador. Arturo, que no estimaba debidamente al hermano antes de la muerte de Andrea, se reconcilió definitivamente con él y ahora lo amaba tanto que nunca más intentó dejarlo. Se convirtió a la fe cristiana, puesto que era adverso a las cosas de Dios. Alexis, que desde el siglo XVI, en cuya encarnación fue el príncipe Federico, venía siendo un alma buena y noble, alcanzando en su existencia en el siglo XIX cierta madurez espiritual al partir al más allá. En avanzada edad, oyó la dulce voz de lo alto susurrar a sus oídos en la honra suprema de expirar. Pasa a la derecha, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me cubriste el cuerpo,
estaba enfermo y encarcelado, y me fuisteis a ver. Pues en verdad os digo que toda vez que hicisteis eso a cualquiera de mis pequeños hermanos, a mí me lo estabais haciendo. Arturo, que había reencarnado para cumplir con el tiempo que le faltaba vivir en la existencia anterior, cuando cortó el hilo de la vida, suicidándose, desencarnó a los 25 años de edad en plena juventud. Por tanto, poco después de haberse ordenado a su hermano en el sacerdocio, Víctor, que había sido baluarte moral de la familia y que consiguió hacerlos verdaderos y sinceros creyentes de Dios, una vez que los padres desencarnaron, retornó al Oriente para estudiar y averiguar los orígenes del cristianismo e instruirse en las grandes doctrinas exotéricas cuya cuna eran la India y Egipto. El suicidio de Andrea, sin embargo, tuvo la virtud de reencaminar definitivamente a todos los miembros de la familia hacia Dios. A su vez, Andrea continuaba en Saint-Omer, sufriendo la presencia de las escenas en las que tanto había padecido. Se veía sola en el inmenso palacio deshabitado, yendo sola en la sala en búsqueda de alguien, o vagando por el parque como antes fuera su temerario placer, durante noches consecutivas. Regresaba a los canteros de Rosas, lugar de su encuentro pecaminoso con el conde Villers, y las escenas de entonces tomaban cuerpo ante su visión como si estuvieran plasmadas en las vibraciones del ambiente. Recordaba al conde Marcus, y tan aislada y desgraciada se sentía que deploraba no haberlo recibido por esposo, como era su deber, pues ahora reconocía en el plano espiritual que lo amaba y le hubiera dado paz y tranquilidad en un hogar legítimamente constituido, y de lejos lo veía sin saber cómo, pensativo y lloroso, rogando a Dios por ella. Pero un día, cuando se sentía abatida por las olas, llena de incertidumbre y de remordimientos, oyó por primera vez una voz cariñosa, muy conocida, que le decía: Andrea, querida mía, piensa en Dios, ruega por su ayuda y Él te socorrerá. Entonces distinguió muy a lo lejos, en el extremo de un camino luminoso, un altar de blancura impecable y un religioso arrodillado orando, con sus manos suplicando en dirección a lo alto. Poco a poco percibió que el lindo cuadro fascinante de claridad se aproximaba a ella, pero en verdad era ella que se sentía atraída hacia aquel magnífico lugar en donde se efectuaba la hermosa evocación. Temerosa, medio atontada, como todo suicida, se conserva más allá del túmulo. Todavía bajo la acción de la pesadilla que comenzaba a disiparse, siguió y alcanzó la tierra de España. Vio a Arturo en una silla de ruedas, con la cabeza baja y las manos cruzadas sobre los evangelios puestos en sus rodillas. Aquellos dos corazones que tanto la habían amado desde los siglos pasados, lloraban y oraban por ella. Andrea vio y comprendió el drama atroz que ella misma había originado. La escena del suicidio se le presentó como si fuese el escenario de un teatro. Entonces lanzó un grito terrible, igual al que profirió cuando se arrojó al abismo. Cayó de rodillas y una especie de desmayo la postró al lado de los gemelos, que continuaban orando. Sin embargo, presentían que algo muy especial estaba pasando a su alrededor. Luis de Guzmán, el espíritu protector de la familia, y algunos de aquellos antiguos de Bercourt en el siglo XVI que pertenecían todavía desencarnados, descendieron para ayudar al pobre espíritu, agotado por tantos sufrimientos. De inmediato
la condujeron a Andrea hacia una tranquila región del espacio, rodeándola de amor y de cuidados, y en donde finalmente Andrea se adormeció en brazos maternales, amparada por amigos fieles, mientras Alexis y Arturo, sus primos, oraban diariamente oraciones en su beneficio. La despedida. Soy de gran médico de las almas y vengo a traeros los remedios que deben curarlos. Los débiles los sufren, los enfermos son hijos predilectos y vengo a salvarles. Venid pues a mí todos los que sufrís y estáis cargados y seréis aliviados y consolados. Pueden ampliar en el Evangelio según el Espiritismo. Andrea fue reeducada en el espacio por sus guías espirituales y demás amigos que la amaban y que cariñosamente le enseñaban. La educación y la instrucción que no había recibido de los padres terrenales, la obtuvo de los mentores espirituales. Sus errores habían sido graves, pero había sufrido también mucho desde épocas pasadas, y ahora se preparaba para volver a la tierra, a fin de llevar a cabo trabajos y realizaciones pendientes para lograr su propia edificación moral y espiritual. Volvería pues sola, sin compañía, de aquellos corazones dedicados, los cuales había traicionado en más de una existencia, a fin de que la soledad de los afectos que no lograría encontrar le estimulase la gran virtud de ser leal de corazón. Después, Andrea se apartó sumergida en la atmósfera terrestre para propiciar su reencarnación en servicios de rehabilitación, y solo su guía espiritual la acompañó. Dejo hasta acá, no sé si el señor Abel pues tiene algo que decir, si hay alguna pregunta para entrar a las reflexiones. No, vamos a la reflexión, Eres. Ok, perfecto. Un segundo, por favor, se me fue el cursor. Ok. Reflexionando sobre la lectura, comúnmente si alguien es asediado o hasta obsesado por un enemigo del mundo espiritual, del mundo invisible, es posible liberarse de él, ya sea por la intervención de un espíritu bueno y digno que aconseje o convenza al malhechor para que se enmiende de la fea acción que practica, o bien por la intervención de los espíritus protectores del obsesado que oyeron sus ruegos y vinieron en su ayuda, o bien por el amparo de los guías espirituales del verdugo, que desean su enmienda y practican la caridad aconsejándolos. Simplemente porque la ley del progreso impide muchas veces que el obsesor permanezca en el atraso de su odio. Además, la mayoría de esos obsesores, aunque se retiren de la franja vibratoria de su desafecto, no por eso la abandonarán definitivamente. Permanecen en observación, vigilando sus acciones diarias y sus sentimientos en la vida cotidiana. Si el obsesado se enmienda de sus defectos, progresando moralmente, depurando sus pensamientos, perfeccionando su corazón para la práctica del bien, el obsesor, sin fuerza de acción, ya que el obsesionado se afinó con la luz, acaba por dejarlo completamente, llegando al punto de respetarlo y de avergonzarse de lo que hizo contra él. Pero si no hay reforma alguna, el obsesado permanece indiferente o vuelve a poner de manifiesto las mismas imperfecciones que lo había afinado con su perseguidor, este volverá a seguirlo entonces. Lo hace con redoblada violencia, acompañándose muchas veces de comparsas que lo ayudan a ejercer maléfica influencia. Por lo tanto, la observación y la práctica demuestran que en gran número de casos el obsesado es el principal curador de sí mismo y que si él mismo no ejerce la voluntad soberana de corregir las propias y malignas tendencias, su curación se hará difícil hasta imposible.
Además, comúnmente la obsesión arrastra un complejo tormentoso difícil de ser superado. Es que tal obsesión frecuentemente es la expiación de errores y de crímenes practicados en existencias remotas, cuando las víctimas o desafectos de otras épocas vengan las ofensas recibidas. Como el obsesado se envuelve en esas franjas vibratorias criminales sin procurar apartarse de ella, renovándose hacia el amor de Dios y el progreso de sí mismo, se convierte en juguete de su propio maleficio y del ajeno, y entonces todo puede suceder, hasta el suicidio. Suprema desgracia de un obsesado, suprema desgracia también de un obsesor cuya responsabilidad es grave ante las leyes de Dios. Pero el obsesado llega al suicidio por la persecución de un obsesor. Está sufriendo una represalia que en la mayoría de los casos fue causa voluntaria del suicidio del propio obsesor o de alguien muy allegado a este por lazos de amor o parentesco, lo que permite reflexionar que más vale evitar una obsesión actuando siempre bien para con nuestro prójimo que entregaros a las pasiones faltando a la fraternidad para con él. Entre tanto, como ningún dolor que hiere un corazón se pierde en la balanza del código divino, la amargura, el suplicio o la desesperación del obsesado termina por promover su progreso y cansado de sufrir, procura a Dios voluntariamente, rehabilitándose con suma facilidad. Esa es la razón por la cual del Todopoderoso permite que haya sufrimientos en el mundo terreno, en el más allá. Por lo tanto, es la inflexible ley de causa y efecto que Jesús tradujo por esta admirable sentencia. A cada uno le será dado según sus propias obras. Feliz y bendecida noche para todos. Muchas gracias. Gracias, Elesney. Si quieres, deja de compartirla. Claro que sí, un segundo. Muchas gracias a ti por este maravilloso resumen de esta obra que sí nos deja muchísimas reflexiones y nos obliga a leerla y también a repasar esta grabación. Entonces, no, yo creo que ya por factor tiempo nos queda solamente, no sé, si quieres hacer una conclusión final y hacernos la oración de despedida. Ok. Pienso que la oración, porque pienso que estuvo de pronto bien, pues todo lo que, Listo, toda la perfecto. información que se dio. Bueno, perfecto. Entonces, a la oración.